Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento, un día más, de repaso de las noticias más importantes, más destacadas del día, con el foco puesto en Israel, que, ojo, ha pedido 10.000 millones de dólares a Estados Unidos. Ojo con esta noticia porque puede tener mucha trascendencia y puede comprometer también las ayudas que está recibiendo Ucrania. Precisamente, Ucrania ha sido también protagonista en el día de hoy. Se ha conocido que ha empezado a lanzar misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos, estos misiles lanzados hacia tropas rusas. Tenemos advertencias, más amenazas en el día de hoy por parte de Irán, también por parte de Jordania, y además pendientes también de cómo termina afectando toda esta ola, todos estos conflictos en Europa, con alerta máxima en Bélgica, también en Francia, y ojo, porque España ha elevado la alerta al nivel 4. Empezamos a repasar todas las noticias y empezamos poniendo el foco en Israel. Se lo acabamos de comentar, ha pedido hasta 10.000 millones de dólares en ayuda militar de emergencia, según informa The New York Times. Este paquete de ayuda está siendo elaborado actualmente por el Congreso en coordinación con la Casa Blanca y también, en principio, podría incluir fondos para Ucrania, Taiwán y la frontera entre Estados Unidos y México. El domingo, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que estaban discutiendo proporcionar a Tel Aviv munición de 155 milímetros, también municiones de repuesto para el sistema de defensa antimisiles de la cúpula de hierro y bombas guiadas con precisión. Hoy mismo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho que el presidente estadounidense Joe Biden, que precisamente mañana va a visitar Israel, va a recibir una actualización por parte de los funcionarios sobre la estrategia contra Hamas en Gaza, incluido el ritmo de sus operaciones militares. Seguimos con el foco puesto en Israel, que se está preparando para la siguiente fase de su campaña contra la Franja de Gaza, pero ojo, porque estos planes podrían no ajustarse a las expectativas generalizadas de una inminente ofensiva terrestre. Esto es lo que está confirmando, lo que está desvelando el portavoz internacional del ejército, que apunta que se están preparando para las siguientes fases de la guerra, pero que no ha dicho cuáles van a ser, que todo el mundo habla de una ofensiva terrestre, pero que podría ser algo diferente. Además, también ha asegurado que el ejército israelí está sigue investigando el asesinato de un periodista de Reuters en Líbano. Seguimos también con advertencias por parte de Israel, en este caso por parte de Yoav Galant, el jefe de las fuerzas de defensa israelíes, que está apuntando a que no hay una tercera opción después de que Israel haya matado a más de 1.400, después de que Hamas matara a más de 1.400 israelíes, ha dicho en una visita a la base de la Fuerza Aérea del Sur de Israel que anteriormente ya había prometido que Israel iba a derrocar a Hamas y que iba a eliminar sus capacidades militares. Apunta que no hay una tercera opción y además esta advertencia se produce mientras continúan los bombardeos israelíes en Gaza. Precisamente unos ataques que vienen a colación, vienen como respuesta por parte de los ataques que recibieron por parte de Hamas el pasado 7 de octubre y ojo porque ya hay algunos cargos que están empezando a asumir la responsabilidad. En concreto, el jefe de inteligencia militar de Israel ha asumido la responsabilidad, la culpa de no haber previsto el ataque sorpresa de Hamas. El general de división Aharon Haliba ha hecho circular en el día de hoy una carta entre sus subordinados en la que reconoce los fracasos del cuerpo y además asume toda la responsabilidad. Seguimos con el foco puesto en la Franja de Gaza. Según informes de los medios árabes, el director a cargo del cruce de Rafah ha sido asesinado. El general de división Fuad Abu Butihan ha sido asesinado en Gaza en el día de hoy. Estos informes sugieren que murió después de que los ataques israelíes alcanzaran su casa, pero todavía no han sido verificados. Eso sí, Israel ya había dicho anteriormente que estaba llevando a cabo ataques militares contra activistas militantes de Hamas en Rafah. El mayor general Butihan es el jefe de fronteras y cruces en Gaza, que incluye el de Rafah hacia Egipto, donde cientos de personas han estado esperando durante días para salir de esta franja a través de Rafah, ya que debía estar abierto desde ayer por la mañana. Estados Unidos y otros países han estado ejerciendo presión diplomática para abrir este cruce, para recibir ayuda y permitir la salida a ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad. Pero la puerta sigue cerrada mientras Israel y Hamas afirman que no existe un alto al fuego. Seguimos pendientes de noticias por parte de Israel. Las fuerzas de defensa israelíes han confirmado también el asesinato del alto miembro de Hamas, Ayman Nofal, miembro del Consejo Militar General del grupo terrorista y comandante de la Brigada Central
de Gaza. Las FDI han dicho que el ataque aéreo que mató a Nofal se llevó a cabo tras los esfuerzos de inteligencia de la Agencia de Seguridad de Shin Bet y la Dirección de Inteligencia Militar. Según las FDI, Nofal, como parte de su función, llevó a cabo numerosos ataques terroristas contra Israel y las fuerzas de seguridad. De hecho, dicen que también estuvo involucrada anteriormente en la producción y desarrollo de armas y estuvo involucrado en el secuestro del soldado de las FDI Gilad Shalit. Además, el ejército ha añadido que Nofal era uno de los altos funcionarios más dominantes de la organización y que era cercano a Mohammad Deif, al líder militar del grupo terrorista. De Israel pasamos a Egipto. El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, ha confirmado que desde el inicio del conflicto, el pasado 7 de octubre, Israel ha bombardeado 4 veces el paso fronterizo de Rafah, que conecta la franja de Gaza con la península del Sinaí egipcio y que sigue sin permiso por parte del Estado judío para la entrada de ayuda humanitaria y salida de ciudadanos. Shoukry confirma que el cruce ha sido objeto de 4 bombardeos aéreos por la parte israelí y, por lo tanto, no funciona con normalidad. Dice además que el cruce nunca ha sido oficialmente cerrado por Egipto y además afirma que Israel sigue sin dar permiso para su apertura por el lado palestino. De Egipto pasamos a Irán, pasamos a nuevas amenazas. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha asegurado hoy mismo que nadie podrá detener a los musulmanes de todo el mundo ni a las fuerzas de resistencia si continúan los crímenes de Israel en Gaza. Además, también ha determinado que los bombardeos en Gaza deben cesar de inmediato y ha afirmado que los funcionarios israelíes deben ser juzgados por sus crímenes cometidos contra los palestinos en Gaza. Precisamente hablando de amenazas por parte de Irán, también en las últimas horas ha dicho que espera una acción preventiva contra Israel que podría tener lugar en las próximas horas, y nos va a contar todos los detalles nuestro compañero José Bizner. Muy buenas, Irán había estado repitiendo esa advertencia en las últimas 48 horas. Al final ha ido diciendo al día siguiente, ojo, porque el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, que era quien había estado dando la advertencia a Israel de un posible movimiento, de que se acababa el tiempo, acaba de advertir de que es concebible, dice, una acción preventiva contra Israel por parte de lo que él llama el eje de resistencia. Dice que en las próximas horas se podría producir ya una acción preventiva porque no cesa ese movimiento de ataque desde Israel y sobre todo por lo que está sucediendo en el sur de Gaza. Ha afirmado en una entrevista que es concebible cualquier tipo de acción preventiva contra, dice, el régimen sinoísta en las próximas horas por parte del eje de resistencia o de la República Islámica de Irán. Dice el ministro de Asuntos Exteriores iraní que sube la tensión todavía más alrededor de lo que está sucediendo en la guerra de Israel, que si se pierde la oportunidad no se abrirán nuevos frentes contra Israel. Dice que el tiempo se agota, que tienen capacidad para entrar en un enfrentamiento a largo plazo contra Israel. Es el ministro de Asuntos Exteriores iraní que pone el foco ahora ya no en las próximas 24 horas, ya no en mañana, ya no se acaba el tiempo, sino que dice de manera clara que en las próximas horas se podría abrir una acción preventiva, llama él acción preventiva, un ataque contra Israel, y que ese ataque además podría venir incluso desde Irán. Alerta de una acción preventiva que, como les digo, viene indicando en palabras textuales o por parte del eje de la resistencia o por parte, ha dicho, de la República Islámica de Irán. Amir Abdollahian en esta entrevista ha puesto el énfasis en que es el momento, que se acaba el tiempo, que en las próximas horas podría haber una acción preventiva, que lo que está hablando es de poner encima de la mesa un ataque contra Israel desde otro frente, que abra otro frente en la guerra de Israel, es decir, que escale ya a ese entorno de una guerra en Oriente Medio, sobre todo si el ataque lo... De las advertencias de Irán pasamos a las de Jordania. El rey jordano Abdullah II ha advertido sobre una situación terrible en el Medio Oriente si se permite que el conflicto entre Israel y Hamás se extienda a otros países. El propio Abdullah ha dicho que toda la región está al borde de caer en el abismo y que todos sus esfuerzos son necesarios para asegurarse de que no lleguen ahí. Precisamente hablando del abismo, hay que contar también la situación que está teniendo lugar en los hospitales de Gaza. Uno de ellos ha cerrado parcialmente por la escasez
de combustible se ha visto obligado a cerrar parcialmente, eso sí, debido a la escasez, según apunta el Ministerio de Salud de la región. En concreto ha sido el Hospital Turco de la Amistad, que alberga la única unidad de oncología de la zona, el que va a suspender gran parte de sus servicios, según cuenta un comunicado de su director general. El resto del hospital va a cerrar en un plazo máximo de 48 horas. Además, también, precisamente hoy, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha advertido de que todos los hospitales en Gaza se van a quedar sin combustible en las próximas 24 horas. De hecho, los centros de salud ya dependen de generadores de respaldo y el fin de la electricidad podría poner en peligro la vida de miles de pacientes. Seguimos hablando de advertencias por parte de organizaciones, por parte de ONGs, y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que el asedio de Gaza por parte de Israel y también su orden de evacuación podrían equivaler al crimen internacional de traslado forzoso de civiles. Israel, hay que recordar que cortó el suministro de electricidad, combustible y agua a Gaza y además mató a 2.800 personas con ataques aéreos. Según apunta la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, están preocupadas por esta orden combinada con la imposición de un asedio completo de Gaza, que no puede considerarse como una evacuación temporal legal y que por lo tanto equivale a un traslado forzoso de civiles en violación del derecho internacional. Este término de traslado forzoso describe la reubicación forzosa de poblaciones civiles y es un crimen contra la humanidad punible por parte de la Corte Penal Internacional. Seguimos hablando en este caso del presidente de los Estados Unidos, que viajará mañana mismo a Oriente Medio en una visita que va a llevarle a Israel y a Jordania con el objetivo de impedir una escalada del conflicto. El jefe de la Casa Blanca se va a reunir con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu, mientras está, en este caso, el propio Netanyahu preparando su ofensiva terrestre en Gaza y además ambos van a discutir la posibilidad de abrir zonas seguras para civiles. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha adelantado que este viaje va a durar un día y que Biden va a visitar Tel Aviv durante la parte israelí. Algunos expertos piensan que esto podría darle a Biden una nueva influencia y sobre todo capacidad para poder influir sobre el terreno y reforzar su imagen de cara a lo que piensan en Estados Unidos. Precisamente hablando de Estados Unidos, hemos conocido que ha ordenado a 2.000 efectivos que se preparen para su despliegue en Oriente Medio, una demostración de fuerza en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Hamás en Gaza. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha dicho que el despliegue va a permitir a Estados Unidos responder más rápidamente a la crisis, mientras que la Casa Blanca subraya que no tiene intención de enviar fuerzas de combate estadounidenses sobre el terreno. Los medios estadounidenses están informando de que estas tropas se están preparando para el despliegue y cubrirían funciones de apoyo como por ejemplo asistencia médica y manipulación de explosivos. Precisamente hablando de Estados Unidos y Israel, en concreto el ministro de Defensa ha advertido de que este conflicto va a ir para largo. Ha dicho Yoav Gallant que va a ser una guerra larga y que el precio será alto, pero que van a ganar para Israel, para el pueblo judío y para los valores en los que ambos países creen. La visita de Blinken a Israel, la segunda de la semana pasada, sigue a una serie de reuniones de alto perfil que están teniendo lugar en los últimos días. Precisamente hablando de visitas, pasamos a hablar de Rusia, pasamos a hablar del presidente ruso, de Vladimir Putin, que ha llegado hoy mismo a Pekín para reunirse con el presidente chino, con Xi Jinping, en un viaje muy seguido, sobre todo que busca mostrar la confianza y la asociación sin límites entre ambos países. En apenas su segundo viaje conocido al extranjero desde que la Corte Penal Internacional lanzara esta orden de arresto contra él en marzo, Putin y su séquito han volado en el día de hoy al aeropuerto internacional capital de Beijing. Ha sido recibido por parte del ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y también ha sido el primer viaje oficial del jefe del Kremlin fuera de la Unión Soviética este año, después de que visitara Kirguistán a principios de este mes. Además, el propio Putin ha asistido en el día de hoy al foro de la Franja y la Ruta. Seguimos con noticias sobre Rusia. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Vyacheslav Volodin, ha confirmado que los legisladores van a votar sobre la retirada de la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, un tratado que prohíbe cualquier explosión de prueba de arma nuclear o cualquier otra explosión nuclear en cualquier parte del mundo. De hecho, cualquier reanudación de las pruebas nucleares podría precipitar una nueva carrera armamentística entre las grandes potencias. El propio presidente ruso, el propio Putin, sugirió a principios de este mes que Rusia iba a revocar la ratificación de este tratado porque Estados Unidos y otras potencias nunca lo habían ratificado.
ha tenido más reuniones en el día de hoy, más visitas del propio Vladimir Putin. Una de ellas ha sido con Víktor Orbán, con el primer ministro húngaro, que ha comparecido junto a Vladimir Putin en China en este evento de la Franja de la Ruta. Y ojo, porque ha dicho que Hungría nunca quiso una confrontación con Rusia. Dice también que su relación ha sufrido a raíz de la operación militar especial que se está llevando a cabo en Ucrania y también por las sanciones. Sin embargo, el primer ministro húngaro ha reiterado que a su país le interesa mantener la cooperación con Rusia. De hecho, hoy se esperaba que el propio Vladimir Putin tuviera una comparecencia después de la reunión con su homólogo chino, con Xi Jinping. Seguimos hablando de Rusia. En este caso, Moscú niega las informaciones de que Corea del Norte le haya suministrado armas. Ha dicho en el día de hoy que no hay pruebas de que Corea del Norte esté enviando suministros de armas a Rusia después de que Washington haya publicado imágenes que supuestamente mostraban envíos de armas a Pyongyang. El líder norcoreano Kim Jong-un viajó a Rusia el mes pasado y se reunió con Vladimir Putin. Claro, todo esto generó muchas especulaciones entre los países, sobre todo entre los occidentales, sobre la posibilidad de un acuerdo de armas. El propio Peskov, el propio portavoz del Kremlin, ha dicho que los medios están informando de esto todo el tiempo, pero que no proporciona ninguna prueba. De hecho, la Casa Blanca el pasado viernes dijo que Corea del Norte ya había entregado más de 1000 contenedores de equipo militar y municiones a Rusia en las últimas semanas para su uso en Ucrania. Precisamente hablando de armas, vamos a hablar en este caso del otro bando, de Ucrania, porque lo que sí que se ha confirmado es que Estados Unidos va a asignar 700 millones de dólares para modernizar los puertos, ferrocarriles y puestos de control de Ucrania. Como les digo, en este caso ha sido el viceprimer ministro para la reconstrucción y ministro de Desarrollo el que ha confirmado que Estados Unidos va a destinar casi 700 millones de dólares a la modernización de los puertos, ferrocarriles y puestos de control. De hecho, ha dicho que deben modernizar los puertos de control, los puertos y los ferrocarriles, y que esto va a mejorar la logística y va a aumentar la capacidad exportadora, que Estados Unidos planea aportar 700 millones de dólares para todo esto. Durante la reunión con funcionarios estadounidenses también se discutió la necesidad de invertir en la restauración de la red energética y de la infraestructura municipal dañada por los bombardeos rusos. Además, siguen siendo pertinentes las cuestiones sobre la remodelación de las minas y el desarrollo del sector agrícola. Seguimos hablando de Ucrania, que ha lanzado en el día de hoy misiles ATACMS de alto alcance proporcionados, en este caso también, por parte de Estados Unidos contra fuerzas rusas. Estados Unidos proporcionó en secreto estos misiles a Kiev, aunque no quedó inmediatamente claro cuándo los envió. Una pequeña cantidad de misiles han sido enviados secretamente a Ucrania en los últimos días y esto podría aumentar la capacidad de Kiev para llevar a cabo ataques de largo alcance contra las fuerzas rusas durante una etapa importante de su contraofensiva. La decisión de Estados Unidos de enviar estos misiles, que son misiles tácticos del ejército, lleva mucho tiempo gestándose. De hecho, Ucrania ha pedido en reiteradas ocasiones que los misiles eran esenciales para su plan de guerra y además dice que podría darles el alcance que necesitaba para atacar objetivos detrás de las líneas del frente en territorio ucraniano controlado por Rusia. De Rusia pasamos a Francia. Por segunda vez en 4 días, el famoso sitio histórico de Yvelines se ha evacuado a los visitantes este mismo martes al mediodía. De hecho, ha permanecido cerrado durante todo el día. El Palacio de Versalles ha vuelto a verse obligado a cerrar sus puertas, mientras Francia se encuentra en alerta de ataque de emergencia después del atentado islamista que tuvo lugar en Arras. Los visitantes han sido evacuados en el día de hoy. De hecho, en las redes sociales han confirmado que por razones de seguridad el Palacio de Versalles iba a evacuar a los visitantes y que iba a cerrar sus puertas hoy martes 17 de octubre. Hay que recordar que los visitantes ya tuvieron que abandonar este famoso lugar histórico el sábado por la tarde por estas mismas razones. Unas horas antes del mismo sábado, el Museo Louvre de París también fue evacuado tras una alerta. El establecimiento también permaneció cerrado durante el resto del día. Esta alerta también se ha trasladado a Bélgica. En las últimas horas, las autoridades belgas han elevado la alerta terrorista a su nivel más alto en la capital después del tiroteo fatal que terminó con la vida de 2 suecos en Bruselas en el día de ayer y, de hecho, con el propio primer ministro belga afirmando que esto era un ataque relacionado con el terrorismo. El Centro Antiterrorista OCAD también ha dicho que esta alerta terrorista para el resto del país se elevó al segundo nivel más alto. En concreto, su portavoz, Laura de Moulier, dijo en una entrevista que la máxima prioridad ahora era sacar de forma segura a los miles de aficionados que estuvieron en el día de ayer, que asistieron al partido de fútbol entre Bélgica y Suecia, un partido que, por cierto, tuvo que cancelarse. De Bélgica pasamos a España. En España, Interior ha reforzado el nivel 4 de alerta antiterrorista con medidas complementarias. Además, con el Ministerio de Interior
ordenando a las fuerzas de seguridad que se adopten medidas complementarias dentro del nivel 4 de alerta antiterrorista. Ojo, porque es el segundo más grave, después de analizar la situación actual en pleno conflicto en Oriente Próximo y después de los ataques terroristas registrados en Francia y también en Bélgica en el día de ayer. Así lo han acordado los integrantes de una mesa de evaluación de la amenaza terrorista que se reúnen todas las semanas y que ha estado presidida por el ministro de Interior en funciones, por Fernando Grande Marlaska. Precisamente, seguimos con el foco puesto en Europa, en la zona euro, con los líderes de los 27 que van a tratar en el día de hoy, en una cumbre de emergencia que se va a celebrar por videoconferencia, de abordar los próximos pasos ante Oriente Medio. Según algunas fuentes comunitarias, se encaran un conflicto de efectos devastadores y que tiene el potencial de afectar también económica, social y políticamente a la Unión Europea. Son efectos cada vez más claros a medida que Israel se prepara para una incursión terrestre en la franja, un movimiento que está intentando que se pueda bloquear con importantes esfuerzos diplomáticos occidentales. De hecho, la Unión Europea está muy preocupada, seriamente preocupada, por el peligro de una escalada regional. De Europa pasamos a hablar de los BRICS. La alianza de los BRICS está aprovechando las sanciones de Estados Unidos contra Rusia para adquirir petróleo crudo a precios reducidos. Rusia está evadiendo las sanciones mientras los países BRICS están ayudando a su economía a sostenerse y también a mantenerse a flote con acuerdos petroleros. Los miembros de los BRICS, India, China y Arabia Saudí, están comprando petróleo crudo de Rusia a precios más baratos utilizando monedas locales y no el dólar estadounidense. De hecho, Rusia está utilizando ahora el yuan chino como pago para exportar petróleo crudo a otros países. De hecho, ha estado utilizando el yuan para el 25% de todos los pagos comerciales con otros países de todo el mundo. Esta ha sido la primera vez que el país utiliza monedas locales para el petróleo y no el dólar estadounidense. Precisamente hablando de petróleo, Arabia Saudí en las últimas horas ha dejado la puerta abierta, ha dicho que puede elevar su producción petrolera en las próximas semanas. Lo ha dicho el propio CEO de Aramco, de la empresa petrolera más importante, y nos trae todos los detalles nuestra compañera Marta Velar. Los recortes de la OPEP de producción de petróleo podrían tener los días contados, y es que hoy hemos conocido por parte de Arabia Saudí, pero es que también por parte de Rusia, que podría dar un vuelco la OPEP a esa decisión de recortar la producción de petróleo dentro de muy poquito. En primer lugar, hemos escuchado al CEO de Saudi Aramco, ha hablado en una conferencia en Londres y ha dicho que probablemente en un par de semanas Arabia Saudí decida volver a aumentar la producción de petróleo, simplemente porque la demanda de momento está yendo relativamente bien y por lo tanto no hace falta que estén trayendo hacia abajo la oferta, porque la demanda está siendo bastante buena. Por lo tanto, se va a poder poner en el mercado ese excedente de petróleo que está produciendo Saudi Aramco, que ya saben que es la principal petrolera del mundo y la petrolera estatal también de Arabia Saudí, que para 2027 tiene planeado poder bombear unos 13 millones de barriles diarios de petróleo respecto a los 12 millones que ahora mismo estaría bombeando. Por otra parte, también ha hablado el Banco Central de Rusia y ha dicho que un poquito más tarde, a principios de 2024, la OPEP podría también volver a sentarse a debatir qué es lo que deben de hacer con la producción de petróleo. Ya saben que el recorte de la OPEP es hasta finales de 2023. Desde entonces no se sabe qué es lo que va a ocurrir con la producción de crudo de los países de la OPEP, pero lo que estaría diciendo ahora Rusia es que tendrían que sentarse a hablar e incluso a lo mejor volver a aumentar esa producción de petróleo. ¿El motivo? Simplemente pues que puede haber un déficit en el mercado petrolero que tenga que ser cubierto por una producción mayor del crudo, y lo que podría suponer eso para el petróleo, pues ya saben lo que es, que bueno, sabiendo un poco o teniendo en cuenta que el petróleo en un hipotético caso no se viera afectado por el tema del conflicto en Israel, pues eso podría hacer que los precios del crudo volvieran a bajar. Pero claro, está ese factor, el conflicto de Israel, y si finalmente va a tener también repercusión en el petróleo, ya saben que si Irán se mete en el conflicto puede acabar afectando el crudo, simplemente porque Irán es uno de los principales productores del mundo, porque además también Irán es parte de ese estrecho de Hormuz, un estrecho de unos 30 kilómetros aproximadamente, por donde pasan 20 millones de barriles de petróleo todos los días, y en el caso de que Irán pueda bloquear ese estrecho de Hormuz, el petróleo desde luego podría verse muy afectado. Así que veremos. De momento lo que se dice por parte de Arabia Saudí y de Rusia es que podría haber un giro, un cambio de pensamiento, de decisiones por parte de la OPEP respecto a la producción de crudo. Y del petróleo pasamos a datos macroeconómicos. Con permiso de la geopolítica, los mercados también siguen expectantes ante los datos y el sentimiento de los inversores y consumidores. Hoy ha sido protagonista el índice CEP de confianza inversora, si es que
bueno, se puede hablar de confianza dentro del espectro de la negatividad que persiste en torno a Alemania. Un dato del menos 79,9% frente a los 80,8% esperados y los 79,4% anteriores. Este índice de confianza inversora en la zona euro, que también ha sido negativo, pero la nota positiva la pone la lectura del sentimiento económico, sus perspectivas que mejoran de manera significativa. La buena noticia aquí es que el sentimiento económico, es decir, la lectura de las perspectivas, está experimentando una mejora significativa, superando las estimaciones y esto apunta a un mayor optimismo en los próximos meses. Dicho esto, la valoración actual de la economía alemana apenas ha cambiado, pero el CEP señala que parece que hemos superado el punto más bajo. Además, añade que la lectura de mayores expectativas se debe en gran medida a la anticipación de una menor inflación. Hasta aquí las noticias más importantes, más destacadas del día de hoy, con Israel pidiendo dinero. Veremos cómo repercute esto en las ayudas a Ucrania y sobre todo con muchas advertencias, muchas amenazas por parte de Irán, de Jordania. Muchas cuestiones, muchos temas a tener en cuenta, a analizar en los próximos minutos. Quédense porque enseguida seguimos con más información, con más últimas horas aquí en Negocios Televisión.